ay, es que estos temas me gustan, me gustan. Bueno, es que toda la salud me gusta. Es que es muy Es interesante, ¿no? padrísimo. La verdad es que tener un maestro como tú y como todos los que vienen es una clase privada, imagínate. Al contrario, para mí es un honor el que me hayas hecho esta invitación. No, el honor es que estés aquí compartiendo los micrófonos conmigo y te doy la bienvenida de una vez, doctor Ernesto Teurel Vincent. Él es cirujano ortopédico, viene desde Puebla, así que les mandamos un saludo muy cariñoso a todos nuestros amigos de Puebla y vamos a hablar de un tema bien interesante que son los avances en la cirugía de columna. Hay muchos mitos de la cirugía de columna, que ya me imagino todo lo que los pacientes te han de decir en consulta, ¿no? Pues mira, yo creo que muchos de los mitos de alguna forma están relacionados con experiencias. Es cierto, tienes Entonces todo el razón. mundo que le preguntas en alguna vez de su vida ha tenido dolor o ha tenido algún problema y algunos han tenido que llegar hasta una cirugía. Sí, como que y no sé si sabes de alguien, ay, es que yo ya me voy a operar. No, no te operes, a mí me fue fatal. ¿No te ha Claro, pasado? eso es muy común, ¿no? Ujú. Mira, yo te puedo decir algo que comparto con mucha gente de todo el mundo. Sí, yo a los congresos que he asistido a nivel internacional, de las diferentes sociedades internacionales de cirugía de columna que yo conozco y que los cuales participo, es que hay tres pilares en la cirugía de columna en cuanto a un buen diagnóstico, una buena evolución y un buen o un final feliz Sí, en una cirugía de columna. Así como todo mundo te dice de lo malo, yo creo que también hay personas que les ha ido muy bien, por supuesto, que les ¿no? cambia la vida. Pero aquí, dime una cosa, que ahorita vamos a hablar de los avances, Ernesto, pero hay como escalones, ¿no? Que tienes que ir viendo para saber si eres candidato o no a una cirugía de columna. No es de repente, ay, voy al doctor. Posiblemente en algunas cosas sí. Y ahorita nos dices que es como, no sé, un tumor, Sí, ¿no? claro. Pero hay otras cosas que puedes ir como, a ver, vamos a ver cómo resulta con esto, vamos a ver cómo resulta con esto. Y si no, pues ya lo operas. Estamos muy en lo cierto, Etel. Fíjate que de eso precisamente empezaba yo a hablar. Ujú. Uno de los grandes pilares, el primero, es hacer un buen Ese es diagnóstico. el punto. Entonces necesitas buscar un médico, ortopedista o neurocirujano que sea o que tenga experiencia en cirugía de columna, ¿sí? Para poder hacer un buen diagnóstico, ¿sí? El problema es que a veces médicos sin la experiencia Sí. suficiente en el área, ¿sí? Hacen diagnósticos rápidos y obviamente la segunda parte, que es el tratamiento, no va a ser el tratamiento adecuado Estoy de y el acuerdo. resultado va a ser desastroso. Es que aquí, y sí lo tengo que decir, no es tanto la culpa de los médicos que hacen eso, sino de nosotros, los pacientes, que por ahorrarnos unos pesos, o ni siquiera, porque puede ser que cobran lo mismo que un O más caro, especialista, o no, más más caro, caro. ¿no? Vamos con ese tipo de, pues es que yo los diría pseudomédicos. Hay unos que ni siquiera, o sea, de verdad, Sí, ¿no? mira, está muy claro. El área de cirugía de columna es un área compartida con el área de la neurocirugía Ujú. y perfectamente compartida. ¿Por qué? Porque en los diferentes programas académicos de la formación en cirugía de columna no hay un especialista tal cual. Tanto en la área de neurocirugía, ellos llevan sus programas para cirugía de columna, en el caso de neurocirugía y en el caso de ortopedia es lo mismo, Ujú. ¿sí? Apenas estamos tratando como sociedad a nivel nacional, tratando de conseguir una cédula profesional, pero de subespecialidad en cirugía de columna, pero aún no se han dado las condiciones por diferentes razones. Entonces, cualquiera de estos dos médicos Son los son apropiados. los adecuados. Entonces, la idea es ver si tu médico está certificado. Ese es lo primerito. Ujú. ¿Y cómo puedes saber si tu doctor por lo menos tiene algo de experiencia? ¿Cómo? Entras a la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Columna y pues el 90% de los médicos cirujanos de columna participamos en ella. Y si no, hay otras sociedades a nivel mundial que también nos avalan, ¿sí? Como cuál, la Sociedad Internacional para Cirugía de Avances, perdón, la Sociedad Internacional para Avances en Cirugía de Columna, Ok, la North American Spine, que es la Sociedad Norteamericana de Cirugía de sí. Columna, la División de Cirugía de Columna de la Academia Americana. Es ¿Sí? que aquí lo importante es de verdad saber que usted puede buscar por su seguridad la información. Es que a mucha gente le da pena preguntar. A ver, doctor, ¿me enseña su certificación? Actualmente es un requisito legal, ¿eh?
Pues sí. O sea, todos tenemos que tener a la vista por lo menos el certificado Por lo menos tu del título, consejo. ¿no? El título primero, pero es que aparte algunos médicos tenemos el título de la especialidad. Sí. Otros médicos no lo tienen porque no hicieron el examen adecuado o simplemente están certificados por un consejo nacional, que sí son válidos, Sí. lo digo. Sí, sí, sí. Y después viene la cédula de identidad profesional. Todas estas deben de estar plasmadas en la receta. A ver, si, nada más es cosa de que nosotros indaguemos y busquemos. Sí, y pues ahí los médicos, una forma de hacer publicidad barata es en la receta ponerse especialista en el dedo gordo del pie derecho, ¿no? Siendo que, Ay, sí, ¿no? o sea, ahí tienes razón. Ay, eso no se pone. Eso, la gente puede ir, puede la gente Hay páginas de llevarte, las ¿no? sociedades que estamos platicando, Sí. donde si ustedes buscan mi nombre, por ejemplo, en la AMSICO, ¿Qué dice? yo soy miembro activo de la sociedad. De hecho, la próxima semana estamos en Acapulco, nos reunimos cada año Ay, en diferentes pobrecito, partes. ¿verdad? No, pues realmente, si vieras que ni a la playa abajo, lo disfruta Ay, mi mujer y eso mi dicen, niña. eso dicen. No, es en serio, No, porque pues, la verdad es que tiene uno que dejar de trabajar, sacrifica otras cosas obvio. por el beneficio común de nuestros pacientes, que Que es eso la es lo parte más importante. Por importante. eso, vean todo lo que estudia un médico, todo lo que se prepara, y todo es por nuestro beneficio. A Claro. ver, Ernesto Teurel Vincent, mi doctor cirujano ortopédico, ¿cuál es, si pudiera yo preguntarte, cuál es la principal causa de cirugía de columna? Porque los padecimientos de columna son muchos, pero de cirugía, ¿cuál? La más frecuente, Ujú. la hernia de disco, pero Mm, los problemas de la cirugía de columna, independientemente de las hernias de disco, sí, no siempre son quirúrgicas. Y aquí intervienen muchas cosas, que era lo que platicábamos en un principio. sí. Llega un paciente, le da un dolor por primera vez, a los 15 días el paciente, doctor, hágame lo que quiera, Ujú, pero quíteme este dolor. Entonces el doctor inmediatamente lo interna, sí. en lugar de acudir a fisioterapia, Es que tomar excelente, claro. medicamentos, pues esperar. Todos esos escalones Sí, terapéuticos por que deben de ser supuesto. previos a una cirugía. Pero aquí también es el dolor agudo, es de quítame esto, opérame o hazme lo que quieras, ya. Apoyamos aquí en Bien y Saludable con el tema de avance en la cirugía de columna con el doctor Ernesto Teurel Vincent, que es un gran cirujano ortopédico. Ay, para nuestros amigos de Puebla que vives allá, así que tienen la suerte de tenerlo allá, ¿eh? A ver, Ernesto, estábamos hablando de que la principal causa de cirugía es hernia de disco. ¿Por qué la gente? Porque vamos a hablar de los avances. Yo creo que se quedó con la idea dentro de la cirugía. Pon tú que los médicos hacen bien sus escalones terapéuticos. Empiezan con fisioterapia, obviamente con toda la cuestión farmacológica y ya cirugía, ok. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué avances ha habido? Porque la gente tiene todavía la idea que son heridas así de que te cortan toda la columna y que te abren muchísimo, No, no, entonces que no, la no, no. fibrosis y es que yo quede peor. ¿Sí o Sí. no sucede eso? Generalmente eso que estás diciendo es muy cierto. Sí, hay pacientes que quedan peor. Actualmente, Depende en qué para manos, ¿no? mande, Depende en qué pues, manos. no, digo, finalmente hay cosas que aunque te operen bien, los resultados no son adecuados. Ese es el Ujú. problema de la cirugía de columna. Hablemos de estadísticas, hablemos de resultados a largo plazo. Sí, ¿Sí? Por ejemplo, hay métodos menos agresivos y obviamente es lo mejor que tenemos ahora en el sentido no estricto, sí, pero esto es de recursos, claro. Por ejemplo, contamos con endoscopia de columna. o sea, estamos hablando que es mínima invasión, ya no son las heridotas. No, tú recuerdas, o si me supongo que sí has oído hablar de la artroscopía de la Sí, rodilla, por supuesto. que es muy Acuérdate que frecuente. soy fisioterapeuta. Perdón, el caray, eso no lo recordaba en este momento. Es el Bueno, pequeño detalle. entonces estamos metiendo un tubo de 8 milímetros Ujú. directamente al disco, lo pintamos con un material que nos determina qué parte del disco está dañada y solamente sacamos el disco dañado. Pero antes, ¿qué hacían? O sea, esto Antes es era una rajadita de 30 centímetros Ay, en la torre. y muchos años, la medicina de columna ha evolucionado, año con año es impresionante, ¿sí? Tenemos métodos percutáneos, es decir, no A través de metemos, la piel. sí, resolvemos fracturas de columna de cierto nivel que no tenemos que poner barras, tornillos, etcétera, etcétera. Eso es el avance. Metemos una aguja y luego metemos un dispositivo de 8 milímetros. Haz de cuenta que un paciente se cae de una altura, la edad que sea, por supuesto,
Entonces lo que hacemos es que metemos a través de la columna con el paciente en el quirófano despierto, con anestesia local y sedación. Metemos unos tubos y a través de esos tubos de 8 milímetros levantamos la vértebra como una especie de gato de titanio deformable. El sistema tiene un nombre muy específico, se llama Spanjack, pero básicamente es como de esos gatos de bochito, de los viejitos, de los que le das la vuelta y se levanta, lo mismo. Wow. Y ya que lo levantamos, le inyectamos cemento. Un cemento específico, para biodegradable, de baja temperatura. No cree que el cemento ahí de la construcción ni tampoco el cemento de prótesis que tenemos años trabajando con ellos. Y este cemento lo que nos ayuda es quitar el dolor inmediatamente, nos permite que al otro día de la cirugía el paciente se pare a caminar, ¿sí? Y que 2 o 3 meses estén trabajando. Es que ese es el punto. En los avances de la cirugía de columna, al ser de mínima invasión, también los gastos intrahospitalarios disminuyen enormemente, el dolor tampoco es lo mismo y tu vida productiva inicia a la brevedad. Actualmente el hacer una endoscopia de columna es caro. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Por la renta del equipo, la punta de la radiofrecuencia. Tenemos muchas cosas que podemos hacer. La tecnología, tú sabes perfectamente que va de la cara, va de la mano con lo caro, con los avances finalmente. Pero yo creo que esto va a ir tomando su lugar poco a poco. También la artroscopía, y vamos a hablar, se empezó con las laparoscopías, ¿no? Diagnósticas. Empezaban con cuando, exacto, eran diagnósticas que decían, a ver, voy a echar ojito por a través de una cámara. Y eran unas incisiones, como decías, muy pequeñas, de menos de 1 centímetro. Eso inició caro. Sí. Ahorita una laparoscopía ya es hasta ya más barato hacerlo, ¿no? Es igual que una artroscopía. Ya nadie, o yo no conozco algún médico, digo, salvo sus excepciones, que quiten un menisco abierto. O sea, sería así y como... yo tengo 23 años que empecé a hacer artroscopía de rodilla y que obviamente pues no quitamos un menisco abierto. O sea, pero es que, a ver, a mi hermano le operaron la rodilla hace que 20 años o más, no más. Una rajada ahí terrible. Sí, claro. Y era también y la rehabilitación espantosa. Y la rehabilitación duele. No. Actualmente podemos reparar ligamentos cruzados, podemos reparar meniscos, todo por pequeñas por rodilla. Y en columna hacemos muchas cosas, instrumentamos a pacientes que lo requieran. Instrumentamos es de que poner tornillos y barras a través de la piel por 4 orificios, por ejemplo. Sí. ¿Así? ¿Y metes el tornillo y la barra a través de ese pequeño hoyitito? A través de 1 centímetro podemos meter un tornillo, percutáneo se llaman, a través de los pedículos hasta los cuerpos vertebrales, levantamos una fractura o podemos hacer muchas cosas, estabilizamos o recuperamos desplazamientos anormales de la vértebra hacia adelante, la regresamos a su lugar y por otro lado quitamos si tuviera un disco y no le abrimos al paciente. Uy, ¿sí? Cambia Entonces, todo. No, y el tiempo de recuperación. El problema real que tenemos actualmente es que nosotros tenemos mucha dependencia con la medicina americana y en Estados Unidos ahorita lo que es FDA, las casas comerciales y las compañías de seguros se traen un pleito impresionante. Entonces el problema es cuestión económica. Sí. A ver, una preguntita. Seguimos aquí en Bien y Saludable con el doctor Ernesto Teurel Vincent, hablando de los avances en la cirugía de columna. A ver, Ernesto, antes de irnos a la pausa, te iba a preguntar que si esto, o sea, lo que es la cirugía mínimamente invasiva, que perteneces también a una sociedad latinoamericana, ¿no? Sí. Entiendo que los equipos son más caros, lo encarecen, claro, pero todo se abarata alrededor, o sea, menos dolor, mayor productividad, menos estancia hospitalaria, ¿no? Sí. Que cuesta una lana estar en el hospital varios días, imagínense con una lo herida mejor, enorme. Definitivamente lo mejor es no operarse. A ver, eso es ok, pero si lo requieres, lo requieres. No, por supuesto. Vamos a hablar de porcentajes, que yo creo que es la parte porque te iba a preguntar si lo paga el seguro. Sí, claro, pero no es eso. Si es que tiene seguro. Digo, yo creo que finalmente es el bien hablando de salud. Estoy de acuerdo. Y yo creo que la persona, por más seguros que tenga, por más dinero que tenga, lo que no quiere es sufrir, lo que no quiere es arriesgarse. Aparte, te llega un paciente de 70 años. Estás consciente que el riesgo quirúrgico es muy alto. ¿Sí? Y podemos resolver cosas en personas mayores y les podemos ayudar muchísimo. Mira,
yo te puedo decir que los pacientes operados de hernia de disco, comparados con pacientes en forma conservadora, después, Conservadores que es sin cirugía. sin cirugía, llama a los métodos que quieras, es como una carrera de caballos. Después de ciertos años se emparejan. Y estamos hablando de 15 años. Sí. Un paciente con los métodos que usábamos en forma tradicional, que era el mini open, que ¿Qué es eso? hoy por mini open significa que te hacen una herida chiquita de 4 centímetros. Apertura, Nada más te hacen una pequeña fenestración en la lámina y a veces ni siquiera es necesario. Sacan el disco dañado, ¿sí? Y y te paran a caminar al otro día. Yo tengo pacientes así, operados de 25 años y que aparte son taxistas. Yo tengo una chica que operó cuando estaba estudiando en Puebla, que se dedica al rancho, es ranchera, vamos a llamarle así, maneja una pick-up y trabajo pesado. Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que la cirugía debe ser la última opción, definitivamente. Pero es una opción viable. Siempre que mejora sea la necesario, calidad de vida. sí. Sí. Yo siempre empiezo un tratamiento médico, los mando siempre invariablemente a fisioterapia después de que el dolor fuerte cede. Qué bueno que consideres eso. Y ese de terapia les ayuda a corregir otros problemas que pueden estar ocasionando el diablo. Sí. A veces llega el paciente con dolor, hacemos un estudio resonancia magnética, que es la forma en que hacemos diagnóstico, y no estamos tardando más en ver unas radiografías que ya queremos operar al paciente. Es cierto. Ni siquiera sabes cómo se llama, nada más ves una radiografía y lo ves como... Definitivamente no operamos radiografías, operamos pacientes. Siempre que se forma de nuevo o una nueva, o se hace una reherniación de una hernia de disco, perdón por la redundancia, se libera una parte de adentro del disco intervertebral, que es una sustancia que le conocemos como gelatina. Haz de cuenta que el disco intervertebral, que es donde salen las hernias de disco, es un anillo fibroso alrededor. Exactamente, que les da ese muelleo, ¿no? Es una articulación realmente. Articulación. Cada vez que nos inclinamos hacia adelante, se va hacia atrás la parte central del disco, que es muy duro. Pero entre la parte central y la parte periférica hay una gelatina. Cuando se sale esta gelatina, está más que demostrado por cientos de estudios a nivel internacional que es neurotóxica. Ay, y entonces produce irrita inflamación los del nervios. nervio, te produce dolor, alteraciones en el nervio periférico, la forma en que se transmite el dolor, la forma en que se mueven las extremidades, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desinflamar el nervio con medios, los que tengamos, ¿no? Medicamentos, a lo mejor un poco de corticoide, a lo mejor un neuromodulador que hace que la membrana del nervio periférico se estabilice, y fisioterapia siempre, ¿sí? Que ese es un punto. A ver, es que, híjole, para la cirugía de columna tiene que haber pasos. Sí. Y tiene que además tratarse de forma integral para el mayor éxito del caso, ¿no? Yo lo que podría decirles es que si llegan con un médico, tienen 15 días con dolor y les hace una resonancia y les dice que hay que operarse, dense la media vuelta y pidan una segunda opinión. A ver, aquí nos está diciendo Rogelio, el doctor para mí llegó 15 años tarde. O sea, llegaste 15 años tarde para Rogelio. Me operaron a los 23 años. No lo deseo a nadie, arruinó mi vida laboral. Por supuesto. ¿Por qué, Rogelio? ¿Qué pasó? Ah, a mí me quitaron el disco L4, L5, que estamos hablando de la zona lumbar, Sí. y me pusieron una espuma en lugar de metal. Ojo que es hace 23 años, Claro. pero le arruinaron la vida. Pero se puede hacer algo, me imagino, ¿no? ¿O no? Sí, primero hay que hacer un diagnóstico correcto, ¿sí? El problema actualmente, y yo creo que pues es cuestión de, como él lo dice, laboral. A veces los pacientes están muy bien, pero van a contratarse a algún lugar y les hacen estudios radiográficos y obviamente hay cambios en las radiografías, tanto por las lesiones iniciales, o sea, por una hernia de disco que no se operó, como por una hernia de disco operada, ya no se diga si le ponen fierros, ¿sí? Y estos cambios, muchas empresas, los médicos del trabajo deciden no contratarlos. Eso está, o sea, imagínate que te arruinan tu vida O laboral, tan tu vida solo productiva. un defecto de nacimiento, que no puedo decir que es un defecto grave, es bien frecuente, la escoliosis que todos tenemos. Yo tengo escoliosis. Dos de mis hijas tienen escoliosis, ¿sí? Llegan a un trabajo, tiene usted escoliosis, y como va a ser usted, por números, por supuesto, candidato a incapacidades frecuentes, pues no lo contratamos. No, verídico.
Y obviamente entre menor sea la capacitación o más pesado, más manual sea el trabajo, esto se ve más frecuentemente. A ver, Ernesto, nos tenemos que ir, tenemos 15 segundos. Nos dice Rogelio, estoy en el gimnasio y lo hago con mucho cuidado y mucho miedo porque su doctor se lo recomendó. ¿Qué opinan? Pues que vaya a ver a un fisioterapeuta sí, antes de que lo vea su doctor. Hay unos métodos nuevos que, el Newrac, por ejemplo, que inician primero quitando gravedad y después hacen ejercicios especiales. Pues es importante. Ahorita les damos los datos del doctor, que por cierto te manda saludos Marcelo Hernández. No sé quién es, pero dice que excelente. Muchísimas gracias, Ernesto Teurel Vincent. Gracias por acompañar.